Hace ya varios años que leí El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. Y desde entonces, ese libro ha sido como un faro firme y sereno que ilumina mi camino cada vez que la vida se me oscurece o me pide más de lo que creo poder dar. Cuando lo tomé por primera vez, estaba buscando algo que me diera perspectiva. No porque estuviera en una crisis devastadora, sino porque sentía que mis días, aunque cómodos, carecían de un sentido profundo que los sostuviera. Frank, con su voz pausada de psiquiatra y su relato crudo pero esperanzador, donde nos habla de sus años en campos de concentración nazi, me habló como un amigo que ha visto el abismo y ha vuelto con una verdad en las manos. Te lo cuento así, con esa cercanía, porque así lo viví, como una conversación que me sacudió el alma y me enseñó a buscar luz en la sombra y además me dio un ancla para navegar lo que venga. El corazón del hombre en busca de sentido late en esa idea poderosa que Frank destila de su experiencia. Él dice, la vida tiene sentido incluso en las peores circunstancias, y ese sentido no lo encontramos fuera, sino dentro de nosotros, en nuestra capacidad de elegir cómo enfrentar lo que nos pasa. Él también escribe, todo se le puede arrebatar a un hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, la de elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Cuando leí eso, me golpeó una verdad que no había visto hasta ese momento. Yo, que a veces me sentía atrapado por nimiedades, un mal día, una pequeña crítica, tenía un poder que no estaba usando. En mi vida de entonces vivía reaccionando, dejando que el mundo dictara mi humor, pero el libro me dio un vuelco. Empecé a practicar esa libertad interior. Una vez, tras un tropiezo, en vez de hundirme en quejas, me dije, puedo elegir aprender de esto. No cambió el hecho, pero sí mi forma de llevarlo. Desde entonces me digo, tú decides cómo lo vives, y esa lección me ha dado un timón en medio del caos. Una enseñanza que me marcó fue la del sentido como motor de la existencia. Frank, creador de la logoterapia, dice que no somos nosotros quienes le preguntamos a la vida qué significa, sino que la vida nos pregunta a nosotros y nuestra respuesta está en lo que hacemos con ella. Él escribe, el hombre no se pregunta cuál es el sentido de la vida, sino que debe responder a las preguntas que la vida le plantea. En mi caso, yo buscaba un porqué grande y abstracto, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué importa todo? Y me frustraba no hallarlo. Pero después de leerlo, entendí que el sentido no es una respuesta única, sino algo que construyo día a día. Empecé a buscarlo en lo cotidiano, ayudar a un amigo, terminar un trabajo, disfrutar de un amanecer, y desde entonces me digo, la vida te pregunta, responde con lo que eres. Y esa búsqueda a mí me ha dado propósito. Otra lección que me resonó fue la del sufrimiento como maestro y no como castigo. Frank dice que cuando no podemos cambiar una situación, podemos cambiar cómo la enfrentamos y que incluso el dolor puede tener sentido si lo asumimos con dignidad. Él escribe, si hay un sentido en la vida, también lo hay en el sufrimiento. Él describe cómo en los campos vio cómo algunos prisioneros hallaban fuerza imaginando a sus seres queridos o aferrándose a un sueño. En mi vida de entonces, yo veía el sufrimiento como un enemigo, un rechazo, una pérdida y me hundía. Pero el libro me invitó a mirarlo de frente. Empecé a preguntarme, ¿qué puedo sacar de esto? Desde entonces me digo, el sufrimiento pesa, pero también enseña. Y esa mirada me ha hecho más resiliente. El libro también me enseñó que el amor es una fuente de sentido eterno. Frank cuenta cómo, en medio del horror, evocaba a su esposa Tilly, sin saber si estaba viva o no, y ese amor lo sostenía. Él escribe, el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. En mi caso, yo vivía el amor como algo pasajero, un extra agradable, pero no esencial. Pero después de leerlo, empecé a verlo como un pilar, el amor a los míos, a lo que hago, a la vida misma y a mí mismo, claro. Una vez, en un día duro, pensé en mi familia y sentí una fuerza que no explicaba. Supe que, como Frank, podía seguir por ellos. Desde entonces me digo, el amor te lleva donde nada más llega, y esa conexión me ha dado alas. Una idea que me fascinó fue la del vacío existencial y cómo llenarlo. Frank dice que
sin sentido, caemos en un hueco de apatía o desesperación, algo que vio en los campos y en su consulta. Él escribe: el vacío existencial es un sufrimiento moderno. Yo sentía eso a veces, días que pasaban sin chispa, como si nada valiera la pena. Pero el libro me dio un antídoto, buscar un ¿para qué? Empecé a llenar ese vacío con pequeños propósitos, escribir algo que ayudara a alguien, cuidar una planta, aprender algo nuevo. Desde entonces me digo, si te vacías, busca un ¿para qué? Y esa búsqueda me ha mantenido a flote. Otra enseñanza que me caló fue la de la libertad interior frente a la opresión externa. Fran dice que cuando no podemos cambiar una situación, nos queda cambiarnos a nosotros mismos. En los campos donde todo les era arrebatado, él eligió imaginar, recordar, esperar. En mi vida yo me sentía preso de cosas menores, un cliente difícil, un plan fallido, pero después de leerlo empecé a practicar esa libertad. Si no podía cambiarlo, cambiaba mi forma de verlo. Desde entonces me digo, fuera te atan, dentro eres libre, y esa fuerza me ha sostenido. El libro también me dio una lección sobre la esperanza como acto de voluntad. Fran cuenta cómo los prisioneros que imaginaban un futuro, ver a sus familias, retomar sus vidas, sobrevivían más que los que se rendían. Él escribe, quien tiene un porqué para vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Pensar un momento, este libro lo escribió una persona que había pasado muchos años en un campo de concentración nazi. Una persona así escribe un libro de estas características. Y su frase, para mí más destacada, es: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Imaginaos cuánta veracidad tiene que tener esta frase. Volvamos. Como decía, yo solía dejarme llevar por el desaliento, un mal rato y ya todo parecía negro. Pero después de leerlo, empecé a cultivar esa esperanza. Me imaginaba superando lo que fuera, dando un paso más. Desde entonces me digo, mira adelante, siempre hay un porqué. Y esa visión me sigue levantando. Otra enseñanza que me marcó fue la del valor de las pequeñas cosas. Fran dice que, en el campo, algo tan simple como un amanecer o un pedazo de pan compartido podía dar sentido al día. Él escribe, la salvación del hombre está en el amor y en las cosas pequeñas. En mi caso, yo buscaba lo grande, éxitos, momentos épicos y menospreciaba lo cotidiano. Pero el libro me abrió los ojos. Empecé a valorar más un café tranquilo, una charla, un rayo de sol. Una vez, en un día duro, me detuve simplemente a mirar una flor y sentí que eso bastaba. Desde entonces me digo, lo pequeño te salva. Y esa atención me ha hecho más feliz. Por último, me llevé una lección sobre la humildad ante la vida. Frank no se pinta como un héroe. Él reconoce su fragilidad y la de todos, pero también nuestra capacidad de crecer. Él escribe, lo que importa no es lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Yo solía exigirle al mundo, dame esto, dame aquello, pero después de leerlo empecé a preguntarme, ¿qué me pide el mundo a mí? Desde entonces me digo, sirve y encontrarás, y esa entrega me ha dado paz. Mirando atrás, el hombre en busca de sentido me enseñó que el sentido no se encuentra, se hace, y que incluso en lo más oscuro hay una solución si la buscas. No me dio respuestas fáciles, sino un mapa para enfrentar lo que venga con dignidad y esperanza. Lo leí hace años, pero sus ecos están en cómo elijo mis días, en cómo miro el dolor, en cómo amo lo que tengo. Frank me susurró que la vida siempre tiene un sentido y desde entonces he tratado de responderle, paso a paso, con el alma abierta. Nos vemos en el próximo vídeo.